Bien, entrando en el tema de trigonometría, hay que mencionar que pues ya vamos a trabajar aquí directamente con los triángulos rectángulos en este caso, ¿sí? Por eso hemos venido últimamente trabajando con el teorema de Pitágoras, hemos identificado los catetos, la hipotenusa, incluso hemos aplicado el teorema de Pitágoras. Y el mismo que este teorema de Pitágoras solo es aplicable para los triángulos rectángulos. Ahora bien, nosotros vamos a ver trigonometría. La trigonometría aplica igual en esta primera instancia solamente para triángulos rectángulos, ¿sí? Vamos a ver qué son las razones trigonométricas y cómo podemos aplicarlas en cualquier circunstancia, ¿sí? Para ello vamos a ver que el tema principal es trigonometría y vamos a ver conceptos básicos de lo trigonométrico, uso y funciones de las relaciones trigonométricas en el triángulo, funciones trigonométricas y sus propiedades. ¿Cuál es el objetivo? Aplicar las razones trigonométricas para el cálculo de áreas, lados, ángulos de un triángulo en ejercicios conceptuales por medio de la interpretación precisa de los componentes de un triángulo. ¿Vale? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Los aprendizajes esperados son que ustedes caractericen las relaciones trigonométricas según sus disposiciones y sus propiedades y que interpreten y construyan relaciones trigonométricas en el triángulo. ¿Sale? Vamos a ver un pequeño ejemplo, un pequeño concepto de qué es la trigonometría. La trigonometría es una palabra de origen griego formada por dos vocablos, trígono, que significa triángulos, y metría, que significa medición. Por lo que se puede decir que la trigonometría es una disciplina matemática que estudia las relaciones que existen entre las medidas de los lados y de los ángulos de los triángulos. Aquí hay que mencionar, vamos a empezar con un ejemplo, vamos a ver. Hay que mencionar, como repito, que la trigonometría que vamos a ver nosotros en un principio solamente va a ser aplicable para los triángulos rectángulos, ¿sí? Triángulos rectángulos. Y veíamos en ejercicios anteriores que un triángulo rectángulo es un triángulo que está compuesto por un ángulo de 90 grados, este que está acá, ¿sí? Cada triángulo rectángulo va a tener una hipotenusa, que es el lado más largo. También lo podemos identificar porque está enfrente de mi ángulo de 90 grados. Ahora bien, en la trigonometría también voy a hacer uso principalmente de mis ángulos internos. Este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este ángulo de aquí. ¿Sí? Esos van a ser mis ángulos, pero si se dan cuenta, ese es un ángulo de 90 grados. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí es un ángulo agudo. Los dos son ángulos agudos porque sus medidas son menores de 90 grados. Recordábamos que por medición los ángulos menores de 90 grados son llamados ángulos agudos. Entonces aquí es indispensable en trigonometría conocer los ángulos porque vamos a trabajar con ellos. Por ahí en una de las primeras actividades que hicimos del teorema de Pitágoras les pedía que ustedes identificaran catetos e hipotenusa. Hubo algunos ejercicios, algunos compañeros que me enviaron la hipotenusa y aparte identificaron catetos adyacentes y catetos opuestos. Aquí les comento, y en su momento igual les comenté en sus actividades. Esa clasificación de catetos opuestos y adyacentes no aplicaba en ese entonces para el teorema de Pitágoras. En este caso, para la trigonometría sí aplica el cateto adyacente y el cateto opuesto. Vamos a ver cómo identificarlos, ya que esto es vital para trabajar con la trigonometría, ¿sí? Entonces, observa los siguientes triángulos rectángulos. En cada uno se indica el ángulo agudo de referencia para dar nombre a los tres lados del triángulo. Entonces aquí yo voy a tener dos nombres.
tres nombres, tres elementos en mi triángulo rectángulo. El primero es la hipotenusa, que no hay gran pierde, es el lado más largo de mi triángulo, lo identifico porque está enfrente de mi ángulo de 90 grados, ¿sale? Entonces va a ser la hipotenusa. Después tengo mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Esos van a ser mis tres elementos. Repito, hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Son los elementos que necesito identificar en un triángulo rectángulo para empezar a aplicar las razones trigonométricas. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico cateto adyacente y cateto opuesto? Repito, en trigonometría vamos a trabajar mucho con los ángulos. Entonces, los ángulos con los que nosotros vamos a trabajar van a ser los ángulos agudos, es decir, este de aquí y este de aquí. Entonces, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con este ángulo agudo, es decir, voy a aplicar algunas razones trigonométricas con este, de momento dejémoslo con, yo voy a trabajar con este ángulo, voy a decir que mi cateto opuesto es el que está enfrente de ese ángulo, es decir, aquí está mi ángulo agudo con el que voy a trabajar, mi cateto opuesto es este que está acá, el que está enfrente. Y el cateto adyacente, pues viene siendo el que está al ladito de mi ángulo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo voy a trabajar con este ángulo agudo, entonces cambia la disposición de mis catetos. Si se dan cuenta, la hipotenusa queda igual. La hipotenusa sigue siendo la misma, es el lado más largo, aquí no hay pierde. Pero por ejemplo, repito, si yo voy a trabajar ahora con este ángulo agudo, la disposición de mis catetos va a cambiar. En este caso el cateto opuesto va a ser igual el que está enfrente de mi ángulo, pero como ahora mi ángulo cambió de posición, pues mi cateto opuesto va a ser este, el que está enfrente de mi ángulo agudo. Y mi cateto adyacente va a ser este, el que está al lado de mi ángulo, es decir, este. ¿Sí? Porque es indispensable conocer la disposición de los lados de los catetos, porque cuando yo aplique las razones trigonométricas, que ustedes a lo mejor ya lo han escuchado, seno, coseno, tangente, que son las principales, las fundamentales, vamos a tener que conocer cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente, cuál es la hipotenusa, ya que a través de las razones trigonométricas vamos a obtener ciertas propiedades que a mí me van a poder dar la pauta para identificar algún lado, para identificar algún ángulo, identificar alguna medida, etc. Entonces, de momento, hasta aquí lo vamos a dejar. Solamente vamos a trabajar ahorita con la disposición de los ángulos y de los lados. Entonces, ahorita yo les voy a encargar una actividad en la que van a identificar en diversos triángulos donde puedo encontrar yo el cateto adyacente opuesto y mi hipotenusa.